Vamos a orar para comenzar nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias por tu palabra y porque en ella podemos encontrar tu consejo, tu voluntad. Y a través de tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo, tú puedes hacer una obra en nosotros. Que nuestro corazón esté abierto para recibir, Señor, sin discutir aquello que tú quieras decirnos, y que nos des fe para obedecerte y poner tu palabra por obra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo en Primera de Corintios ha estado primeramente, ¿te acuerdas? La carta está claramente dividida en dos partes. La primera parte son los capítulos 1 al 6, y en esta parte Pablo expresa sus preocupaciones sobre ciertos asuntos que están en la iglesia de Corinto. Específicamente hay un tema de división. Y hay un tema de división que los corintios están formando, es decir, ellos se han dividido en torno a yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y no es un asunto de preferencia, como que pues a mí me gusta más un tal predicador, que eso no está mal, que a alguno le guste más un predicador que otro, sino que había soberbia. Era como, más que decir me gusta Pedro, estaban diciendo qué inteligente que soy yo, que puedo discernir que Pedro es mejor que Pablo. Entonces se trataba de un asunto egoísta más que de preferencia o de cariño incluso sobre uno de los predicadores. Y en eso estaban despreciándose unos a otros, y Pablo empezó a hablarles de lo que la división puede provocar, que es un asunto de sabiduría humana, no sabiduría celestial, y que es un asunto carnal. ¿Te acuerdas que habló de tres tipos de persona? Los naturales, el hombre natural, que es el que no ha nacido de nuevo, el inconverso. Y el hombre natural, dice, no entiende las cosas del Espíritu, para él son locura. Y tú conoces gente que es inconversa y le dices, voy a levantarme domingo para ir a la iglesia. Estás loco, domingo es día de la familia, domingo es día de descansar. No, voy a ir temprano a servir a Dios. Estás loco. Y la gente no lo entiende ni lo va a entender. Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Luego está el hombre espiritual, aquel que ha nacido de nuevo y cuya vida es completamente transformada. Yo recuerdo cuando pues vivía allá en mi pueblo, en Santa Cruz, Bolivia. Acabábamos de terminar la prepa y teníamos un trío de jazz con unos amigos, y el saxofonista un día llegó, yo no era creyente, y dijo, ya no voy a tocar más, ¿no? Estábamos tocando en un bar de blues que se llamaba De Repente, y nos dijo, no voy a tocar más. Y yo así, ¿por qué? Es que este saxo Dios me lo dio y va a ser solo para adorarle a Él, ¿no? Y yo lo escuché y le dije, ¿de qué me estás hablando? Nadie te está impidiendo tocar en la iglesia, nadie te está diciendo nada. Pues el domingo pues toca con tu saxo, pero pues jueves, viernes y sábado estamos trabajando. Y no lo pude entender y me saqué mucho de onda, y le dije hasta de lo que se iba a morir mi amigo, que nomás para cerrar la historia, es el que un día me regaló un Nuevo Testamento y fue mi primer contacto con la palabra, y realmente es el que sembró la primera semilla en mi corazón. Pero sí, el inconverso no lo va a entender. El espiritual, el que ha nacido de nuevo, en cambio, sí entiende todas las cosas y discierne todas las cosas. Ahora, hay otro tipo de persona, el carnal, ¿no? El natural por un lado, el espiritual por el otro, y el carnal, que es, digamos, que el que está en medio. El carnal es alguien que ha nacido de nuevo, pero no vive según la sabiduría de Dios, sino según la sabiduría del hombre. Y esto no necesariamente es inmoral, ¿no? Por ejemplo, a mí nosotros nos decían, Iber, ¿cuándo se van a ir a vivir a Querétaro? Estuvimos viniendo casi 2 años, ¿no? Cada semana. ¿Cuándo se van a ir a vivir a Querétaro? ¿Cuándo? Es que ya es hora, ya es tiempo. No, yo ya me hubiera ido hace 6 meses. ¿Y por qué no se han ido a Querétaro? ¿Y por qué? Porque yo estaba esperando que Dios nos dirija. Ganas no me faltaban. O sea, entre vivir en Ciudad de México y vivir en Querétaro tampoco hay que orar mucho, ¿no? Digamos, una buena razón no me faltaba. Ya había una iglesia, ya había una necesidad. Pero si yo tomaba la decisión en mis manos, era una decisión carnal. No pecaminosa y no inmoral, pero sí carnal, ¿no? Y muchas cosas el carnal las hace carnalmente.
y se lanza y hace, a veces con muy buena intención, pero no está en su guiado por la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, habló de que ese tipo de problemas se está viviendo en Corintio porque están actuando carnalmente. Por último, habló de inmoralidad dentro de la iglesia, inmoralidad tan grande que dice ni en el pueblo, o sea, Corinto era un lugar muy inmoral, pero había tanta inmoralidad en la iglesia que hasta los corintios se sacaban de onda. No había un hombre que estaba viviendo y teniendo relaciones con la esposa de su papá, con su madrastra, y dice Pablo, eso no puede ser. Y bueno, después de tratar todas estas cosas, en el capítulo 7 hasta el final, Pablo va a empezar a contestar preguntas. Y la primera, en el capítulo 7, habla sobre matrimonio. Y hemos estado hablando ya 2 semanas acerca de las recomendaciones que Pablo da a los casados. Un problema que podemos tener al llegar al capítulo 7 es tratar de leerlo como un manual o como un reglamento. Y tratar de obedecer las cosas como un reglamento. Pero Pablo no está estableciendo un reglamento. Acuérdate, la Biblia, más que reglamento, es una serie de principios. Porque hay libros enteros que son historias. Ahí no hay ningún reglamento. Y de estas historias tú tienes que derivar principios que puedan ser aplicables a tu vida en el siglo XXI. Y que puedan ser aplicables a un niño. Y que puedan ser aplicables a un anciano. Son principios que nosotros tomamos que provienen de la palabra. Y uno de esos principios que estuvimos viendo es, si estás casado, pues vive como casado. O sea, ten una vida marital plena con tu esposa, con tu esposo. No te separes, júntense, vivan como esposos. En cambio, dice Pablo, a los solteros en el versículo 9, pues yo les diría, quédense así. Ahorita vamos a leer un poco más porque eso lo desarrolla a partir del versículo 17, que es donde vamos a entrar. Y a los que están casados con alguien inconverso, Pablo les dice, no te separes. O sea, si tu esposo no ha creído, si tu esposa no ha creído, es que es un estorbo para mi crecimiento espiritual. No es un estorbo para tu crecimiento espiritual. Es el área donde Dios quiere usarte. Dios quiere bendecir a tu esposo, tu esposa inconverso, a través de tu vida y tu testimonio para que venga el conocimiento de Cristo. Entonces, no te separes. Verso 17, que es donde vamos a empezar. No sé si alguna vez has vivido eso de creer que, bueno, ya va a haber un tiempo para servir a Dios, ¿no? Ahorita pues estoy en la escuela, estoy estudiando y pues una vez termine la escuela ya voy a poder servir a Dios, ¿no? O ahora que me case, pues ya pues voy a poder servir a Dios. Ahora que pues ya tenga hijos, pues voy a poder estar más tranquilo, voy a dejar de trabajar, voy a poder servir a Dios. Ahora que pues mis hijos ya terminen de ser de brazos, porque de brazos es muy complicado, ahora sí ya voy a poder servir a Dios. Ahora que mis hijos ya entren a la escuela, ya voy a poder servir a Dios. Ahora que mis hijos salgan de la escuela, porque ahorita ya están terminando, es bien difícil, tengo que trabajar porque la prepa es muy cara y tengo que estar pendiente. Cuando terminen la prepa voy a poder servir a Dios. Ahora que terminen la universidad, ya voy a poder servir a Dios. Ahora que se casen y se vayan, entonces ya voy a poder servir a Dios. Es que lo que pasa es que ahora que ya se fueron, después de tantos años, pues tenemos recién que ordenar la casa, que termine de ordenar la casa y entonces ahora sí ya voy a poder servir a Dios. Y así se nos va la vida. Pablo va a hablar un poco de eso. Fíjate, versículo 17. Pero cada uno, y esto es algo bonito porque Dios no está haciendo un molde para todos, sino que cada uno tiene una necesidad en particular y una situación en particular. Entonces dice Pablo, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿A qué se refiere? Por el contexto, Pablo sigue hablando. El que está casado, pues Dios te repartió estar casado ahorita. Hay gente que no ha encontrado esposo o esposa. Si tú encontraste esposo o esposa, pues es lo que Dios te repartió. Tú no estás casado, es lo que Dios te repartió. Y está bien. Tú has enviudado, es lo que Dios te repartió. O sea, cada uno tiene una situación y dice, Dios le repartió. Y es una gracia. A veces no es muy fácil,
pero Dios tiene un propósito en esa gracia que te dio. Y así como Dios te dio, como Dios llamó a cada uno, así haga. Ahora esto es importante. Dios llamó a todos, no importando soltero, casado, viudo, divorciado 3 veces, no importa. Dios llamó. ¿Para qué? Para la comunión consigo. En el capítulo 1 dice en el versículo 2, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llamado a ser apartado para Él. No importa tu condición, Dios te ha llamado a estar apartado para Él. Entonces dice, cada uno, como el Señor le repartió y como Dios le llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿A qué te refieres, Pablo? Verso 18. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces Pablo sigue hablando del mismo tema, del tema del matrimonio, pero pone esto como ejemplo. En el mundo había 2 tipos de personas, los judíos y los que no son judíos. Entonces dice Pablo, Dios te llamó siendo judío, bien, no tienes que hacer nada más, ya, nomás eres judío y Dios te llamó, ahora eres cristiano. Tú no eras judío, eras gentil y Dios te llamó, bien, no tienes que hacer nada. Ahora nomás ya eres cristiano. Tu tarea es guardar los mandamientos de Dios, o sea, cumplir lo que Dios te pide. No, Pablo está tratando de dejar en claro que nuestra condición externa no tiene nada que ver con el llamado. Todos, eres joven, Dios te está llamando a ser santo. Ya eres anciano, no, es que los viejos, cambiar algo en los viejos es muy difícil. No, Dios te está llamando. A todos, sin importar la condición, Dios nos está llamando. Ahora, déjame decir algo entre paréntesis. Realmente no tiene que ver con lo que Pablo está diciendo, pero es muy importante y tiene un lazo. Hay de tanto en tanto en la iglesia gente que surge queriendo regresar a las raíces judías. Y sí, es una trampa porque el pueblo judío tiene una historia apasionante, tiene cultura apasionante. Y muy a menudo vas a encontrar gente que empieza a decirte, es que hay que guardar el sábado, hay que cumplir la ley. Jesús dijo, no he venido a derogar la ley. Entonces la ley todavía está vigente y hay que cumplirla. Necesitamos guardar, y aparte, domingo es un día artificial. Dios desde el principio santificó el sábado. Y así empiezan a envolverte comida, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, la comida kosher es comida sana. Si tú comes, por ejemplo, cerdo, y todo te enredan y te quieren llevar hacia el pueblo judío. Pablo aquí deja muy claro, ¿eres judío? No, entonces no te hagas judío, así de sencillo. Además, en el 90% de todos los mexicanos, pues el nopalote sale así a todo lo que da. Por ningún lado hay una raíz judía escondida. Entonces Pablo dice con toda claridad, el que es judío, gloria a Dios, Dios lo hizo nacer judío y que viva su judaísmo. Pero el que no es judío no pierde, no tiene ninguna desventaja, simplemente tiene que continuar buscando agradar a Dios. Entonces, verso 19, o sea, este asunto de la circuncisión, dice, no es nada, lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Yo sé que si tú estás soltero en este momento, estás pensando, creo que tengo que irme, ¿no? Pero espera, Pablo tiene más que decir antes de que te vayas. Verso 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. ¿A qué se refiere? ¿Dios está aprobando la esclavitud? De ninguna manera, de ninguna manera. Primero tenemos que entender que para el mundo del primer siglo, la esclavitud no es como fue la esclavitud en Estados Unidos, que es la que normalmente tenemos más en mente en el sur de Estados Unidos. En el primer siglo había muchos esclavos que eran, digamos, de alto rango, que eran profesores, que eran doctores, que tenían un rango alto y que incluso
ellos preferirían seguir siendo esclavos a ser libres, porque la esclavitud les permitía tener una seguridad de estar en una casa, de tener un empleo, y había muchos esclavos que vivían pues bien, había muchos libres que vivían peor que un esclavo. Entonces no es, la mentalidad no es tan así. Ahora, Dios no está de acuerdo con la esclavitud, pero lo que Dios está diciendo es: tu esclavitud no es un estorbo para el llamado que Dios te está haciendo. Soy un esclavo, no puedo vivir en santidad. Y Dios dice: no. Dios ya te llamó como estás, para seguirle y servirle. No tiene que hacerse ningún cambio, porque así como esclavo puedes servirle. Por eso dice después: también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque sí, ser esclavo probablemente no es lo mejor. Si puedes hacerte libre, sigue, pues busca tu libertad, pero no depende de eso tu servicio al Señor. Verso 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Está hablando de una libertad más profunda que las cadenas, una libertad del corazón, del espíritu. Y asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. De todos modos, ni uno ni otro es dueño de su vida, sino Cristo es dueño de uno y del otro. Verso 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y libres y esclavos podrían constituirse en esclavos de una persona. Ceder mi libertad a una persona por intereses, por muchas cosas, ¿no? Pablo lo que quiere decirnos es: en el llamado de Dios, la condición en la que estás no importa. Su llamado es igual de valioso, igual de efectivo, y puedes cumplir con su llamado, sea como sea. Piensa en esto: Dios te llama a orar por tus autoridades, a orar por tus hermanos y también a orar por tus necesidades. Yo recuerdo mucho, porque este es mi testimonio, este es mi caso. Yo pensaba: pues si un día Dios me levanta como pues para servirle, yo creo que ahí voy a orar más, porque va a ser como mi responsabilidad, ¿no? Y un día empecé a servir, y mi vida de oración no necesariamente cambió. Y servía atendiendo la librería allá en Semilla, México, y cargando sillas y bajando el equipo de audio y todo. Pero si un día Dios me llama a una actividad pues más espiritual, no tan física, más espiritual, pues seguramente ahí voy a orar más. Y un día Dios me llamó a discipular, y mi vida de oración no necesariamente cambió. Pero si un día Dios me llama a enseñar desde el púlpito, entonces obviamente voy a orar mucho, porque subirme al púlpito es una responsabilidad muy grande. Y no necesariamente subir a un púlpito me ayudó a orar más. O sea, mi condición no tiene nada que ver con el llamado que Dios me está haciendo. En la condición en la que estaba, yo estaba siendo negligente con la responsabilidad del llamado de Dios. Pero a la vez, el día de hoy yo te puedo decir: en la condición en la que estás, tú puedes cumplir lo que Dios te está pidiendo. No esperes a ser casado o tener hijos. El tiempo de hoy es el tiempo correcto. Por eso dice en el versículo 24: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Si estás casado, no anheles separarte. Si estás soltero, no anheles casarte. Primero busca al Señor. Verso 25. En cuanto a las vírgenes, un detalle más. Pablo, por el contexto y todo lo que estamos hablando de matrimonio y ese tipo de cosas, no de pecado. O sea, si tú me dices: yo soy un narcotraficante, pero ahí dice que Dios, como te encontró, así te quedes, así que ahora voy a ser un narcocristiano. No, eso es permanecer en un pecado. Si estás viviendo en pecado, yo estoy en unión libre. No estamos casados, vivimos en unión libre, pero ahí dice: como Dios te encontró, así te quedes. Sí, pero eso es pecado. Y la solución no es el matrimonio.
La solución es el arrepentimiento y después buscar a ver qué es lo que Dios dice. Si viene una pareja que está viviendo una unión libre, mi consejo siempre es: sepárense. ¿Cómo crees? ¿Cómo nos vamos a separar? Nos amamos mucho. No, justamente lo contrario. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. Ustedes lo último que tienen es amor entre ustedes. Se aman a sí mismos. Sepárense para ver si en verdad amas al otro. El amor no empuja al pecado y ustedes dos se están empujando al pecado. Sepárense. Entonces, cuando Pablo dice quédate en la condición en la que estás, no está hablando de pecado, sino estas circunstancias de la vida. Ahora sí, verso 25. En cuanto a las vírgenes, y la palabra las, en realidad en griego es un artículo neutro, no tiene sexo, no es ni femenino ni masculino. Y vírgenes hace referencia a solteros o solteras más que a una condición de no haber tenido relaciones sexuales. Entonces podríamos traducir, como algunas Biblias lo traducen, en cuanto a los solteros, hombres o mujeres, no tengo mandamiento del Señor. O sea, Dios no mandó, ni en el Antiguo Testamento, es un deber casarte. Dios no lo mandó. Tampoco mandó, no te cases. Ni en el Antiguo Testamento, ni Jesús en los Evangelios da una instrucción así. Y Pablo dice, no tengo un mandamiento directo del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Entonces Pablo dice, no hay un mandamiento directo de Cristo, pero yo creo que, pues soy apóstol, dice Pablo, creo que mi consejo es válido. Mucha gente toma a partir de aquí como, pues esta parte es el consejo de Pablo, está menos inspirado. Pero no, todas las cartas son de puño y letra de Pablo, las que son de Pablo son de él. Su pensamiento, o sea que esto también es palabra de Dios y también es el consejo de Dios. Solamente Pablo está diciendo, esto es lo que yo, después de haber escuchado al Señor, puedo recomendar. Es un consejo piadoso y permíteme decirlo así, si está en la palabra de Dios, es un consejo de Dios. Verso 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿A qué se refiere esto? La frase necesidad que apremia, otras versiones lo traducen como tiempos difíciles. Por los tiempos difíciles que vienen, le sería mejor al hombre quedarse como está. Hay dos posibles explicaciones de lo que Pablo está diciendo y creo que cualquiera de las dos es válida. La primera, puede estar Pablo haciendo referencia a pequeños brotes de persecución que ya van a estar surgiendo. El cristianismo, antes de terminar el primer siglo, va a sufrir varias olas de persecución. Y a lo mejor tú dices, pues yo amo a Cristo con todo y no me importa perder mi vida, y si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen niega al Señor, voy a decir jamás, y aunque me maten no lo voy a negar. Y puede ser cierto, pero el asunto es, ¿qué tal si la pistola no está en tu cabeza sino en la cabeza de tu hijo o de tu hija? Ahí las cosas cambian. Y Pablo dice, si estás soltero, por la persecución que puede estar por venir, creo que lo mejor sería quedarte como estás. Esa es una interpretación probable. La otra interpretación probable es que la frase la necesidad que apremia puede hacer referencia más bien a este sentido de urgencia por el regreso de Cristo. Pablo pensaba que él era la última generación, y creo que es bueno que todos pensemos que somos la última generación. En verdad yo creo que somos la última generación, y por la generación que viene, dice Pablo, mi consejo es que cada uno se quede como está. Verso 27. ¿Estás ligado a mujer? ¿Ya estás casado? No procures soltarte, no te divorcies. Pero es que tengo que servir a Dios. No, ya estás casado. Tu servicio Dios ya lo tiene planeado en el matrimonio. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Ahora, la palabra clave aquí es procurar. ¿Está malo casarse? No. Y ahí Dios tiene planes para algunos solteros de que se van a casar. Dios tiene planes, aun si su matrimonio durara un día, tal vez su plan es darles eso porque Dios quiere glorificarse así.
Pero una cosa es esperar a que Dios establezca tu matrimonio y otra cosa es vivir procurando casarte. No sé si cachas la diferencia. Hay gente cuya meta en la vida es el matrimonio. Y Pablo dice, no. No lo procures, espera, óralo, pídelo a Dios, es un gran anhelo, pero no lo hagas carnalmente, porque entonces vas a vivir con mucha aflicción. Verso 28. Por eso Pablo aclara, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. El matrimonio es glorioso, es una gran bendición. El matrimonio es, yo creo, el estado ideal en el que Dios me quería llevar, porque estoy casado con la mujer correcta para mí. Y creo que esa es la clave. O sea, procurar casarte implica que tú vas a buscar tu esposa o tu esposo. Tú vas a establecer los lazos para conquistarla o conquistarlo. Y entonces, pues ya cerca tú lo vas a enlazar o enlazar a él. Y entonces ya es tu esposo. Y si es todo sostenido en tu mano y en tus fuerzas, ¿qué crees? Todo el matrimonio vas a tener que estar jalando y jalando y jalando y jalando. ¿Y vas a ver la misericordia de Dios? Claro que sí, porque Dios es bueno y misericordioso. Pero hay un mejor camino sin toda esa aflicción, y es esperar a que Dios ponga a tu lado la persona correcta. Te cuento así brevemente. Yo empecé a servir en librería. Pasaron una serie de circunstancias por medio de las cuales me quedé solito. Todos mis amigos se borraron, así como Job. Nadie había alrededor mío. No tenía no tenía coche, no tenía amigos, no tenía dinero. Y lo único que tenía era una responsabilidad de comprar cosas en librería, llevarlas a la librería, montar librería, servir y eso. Y entonces había una muchachita muy bonita, se llama Lucía. Entonces esta señorita empezó a ayudarme a montar librería y ella vivía cerca de donde yo compraba los libros para llevar a la iglesia. Entonces me dijo, pues te acompaño, porque yo literal cargando cajas así, no tenía coche ni para el taxi. Entonces ella vivía cerca y tenía coche. Entonces ella me decía, pues vamos, compramos, los trepamos al coche, los subes a mi casa y el domingo temprano, pues vas a mi casa, trepas todo el coche y ya lo llevamos a la iglesia. Y así fue. Y empezamos a servir juntos, a servir juntos, a servir juntos, a servir juntos, y luego nos casamos y tenemos 2 hijos. Y déjame decirte esto, y no estoy diciendo que esta es la manera, eso es lo que Dios hizo en mi vida. Ni una vez le llamé por teléfono, además que a mí me choca hablar por teléfono. Ni una vez le hablé por teléfono, ¿cómo estás? Es que estaba pensando en ti. Yo sabía que eso era, pues, echarle migajas a ver si pica. Y yo no quería eso. O sea, sí iba a ser mi esposa, que Dios la ponga. Ni una vez le dije, vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café, quisiera platicar. Ni una vez. Otra vez, no estoy diciendo que está mal que invites a alguien a tomar un café y se conozcan. No es pecado, no es nada malo. Pero Dios me guió a esto. Yo no procuré casarme. Dios fue haciendo todo hasta que de plano le dije, oye, pues si nos casamos, ¿qué onda? Y dijo que sí, ¿no? Y Dios probó nuestra fe después de ahí en distintas opciones. Yo me casé 2 veces, 3 veces con la misma persona, ¿no? Me tuve que casar 3 veces por circunstancias que un día les voy a contar, pero tenemos 3 bodas por cosas fuertes que pasaron y que Dios nos probó. Pero en verdad, si quieres un consejo si estás soltero, no procures casarte. Déjalo, que Dios decida con quién, que Dios decida cuándo. Y ya sabes que si haces eso, Dios paga. En serio, Dios paga. 3 bodas si es necesario. Entonces, creo que ahí está la clave. Si Dios te llama al matrimonio, deja que Él lo haga.
Cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca hasta que Dios lo cambie. Y créeme, Dios lo hace. En su tiempo, Dios lo hace. Ahora, si tú estás casado, también Dios quiere transformarte y quiere transformar a tu esposa. Dios lo va a hacer. Tú atiende el llamado de Dios. Atiende el llamado de Dios. Verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El Señor está por regresar o nosotros estamos por ir al Señor. Cualquiera de las dos cosas, no van a pasar 100 años. Cualquiera de nosotros antes de 100 años o va a estar con el Señor porque fuimos llamados, o el Señor va a regresar por nosotros. Pero en menos de 100 años tú y yo ya no estaremos aquí. Dice, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y cuando lo lees así dices, pues a ver, no que casado no te separes, pero ahora dice, si estás casado, haz como que no estás casado. Y hay muchos maridos que dicen, ahí dice es bíblico, yo voy a actuar como si no estuviera casado. No. Pablo, acuérdate, está construyendo un concepto sobre el otro, no contra el otro. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? La clave está en el tiempo es corto. Así que ten la perspectiva correcta. Ten la perspectiva correcta. Hace unos años vivíamos nosotros en Ciudad de México en un departamentito muy pequeñito y ya teníamos casados unos 5 o 6 años, yo creo, y nos habían regalado en una de las bodas, ¿no?, unas cajas de vasos, varias cajas de vasos. Y pues el departamentito pequeñito estaba todo amontonado en una esquina, medio así como. Y un día mi esposa, Dios le muestra, oye, ¿y si yo los llamo a irse a Bolivia, qué vas a hacer con todo eso? ¿Lo vendemos para pagar los boletos o lo regalamos a la gente que lo quiera? ¿Ok? Y si no te llamo a Bolivia, ¿qué estás haciendo con todo eso? Pues nomás está estorbando. Porque estábamos nosotros en la angustia, necesitamos una casa más grande, 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 más espacio. ¡Ah! Y Dios dice, ¿y por qué no sacas lo que está ahí guardado? ¿Para qué lo quieres? Si te llamo a Bolivia no lo vas a usar y aquí no lo estás usando. Entonces mi esposa me dice, ¿sabes qué? Sácale una foto a todo esto, pon en el Facebook que lo vamos a regalar. Y ya, puso en el Facebook, ¿quién quiere vasos? Y una familia me dijo, yo, ahí está, pum, todas las docenas de vasos a 3 familias. Y ya, ¿qué fue? Perspectiva. O sea, pero es que, ¿qué tal que un día necesite? Pues cuando necesitamos Dios proveerá. Perspectiva. Esta familia tiene los pasaportes listos porque cualquier momento Dios me llama a regresar con mi familia a Bolivia. Esta familia tiene esa perspectiva. Ahora Dios dice, todos tenemos que tener esa perspectiva porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, a la luz de esa perspectiva de que el tiempo es corto, dice, los que tienen esposa como si no la tuviesen. ¿A qué se refiere? Cuando tú vas a una librería, en general a cualquier librería, pero sobre todo una librería cristiana, abundan 3 temas en los libros. La gente compra sobre todo 3 temas de libros. 1, libros sobre el matrimonio. Y el consejo de Pablo es, mira, que mi esposo es así. Ok, perspectiva eterna. Ámalo, tenle paciencia, perspectiva eterna. O sea, si resumiéramos todo el consejo de la Biblia para escribir un libro, nos queda más chiquito que nuestro boletín. Dios solamente dice, estás casado, no procures separarte. Mantén una vida matrimonial con tu esposa y ten una perspectiva eterna. Punto. Congreso matrimonial en 30 segundos. Ya está. Resumimos todos los libros en el consejo bíblico así. Tu matrimonio no es la meta. Aun si tu esposo cambiara, no serías feliz si Cristo no te hace feliz. Aun si tu esposa cambiara, no serías feliz si Cristo no te hace feliz. Perspectiva eterna.
Si me caso voy a ser feliz. No, vas a ser igual de infeliz si no eres feliz con Cristo. Entonces por eso quita los ojos del matrimonio, porque no te puede proveer nada. Perspectiva eterna. Segunda categoría de libros que hay en toda librería cristiana: emociones. Cómo ser feliz, cómo lidiar con la tristeza, emociones. Por eso dice Pablo, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen. O sea, tampoco te claves en las emociones. ¿Estás triste? Sí, la Biblia dice que hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Y cada cosa es hermosa en su tiempo. Alguien que está pasando por un momento difícil y doloroso no tiene que salir de ese lugar, de ese dolor. Tiene que aprender a vivir en ese dolor, experimentar la gracia en ese dolor, y Dios la va a rescatar a través de ese dolor. Sería muy feo pedirle a alguien que está pasando un tiempo de luto, decirle, pues no llores, mira, ¿no crees en Dios? O sea, es un tiempo para llorar, es un tiempo para dolerse, y es necesario vivir ese tiempo. Dios trabaja también en esos tiempos de dolor. Y lo mismo, el que está en un tiempo de gozo, Dios le dice, sí, es bueno, disfruta, ríe y todo, pero eso no, de la vida no se trata de ser feliz. El gozo es un resultado de una vida en Cristo, no la meta de la vida en Cristo. La vida en Cristo es Cristo, esa es la meta. El gozo es lo que viene. Muchas veces el dolor también es un resultado de la vida en Cristo. Jesús mismo dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio. Hebreos capítulo 12. Mirando hacia adelante, caminó hacia el Señor. Y nos dice que nosotros, puestos los ojos en Jesús, caminemos hacia Él. Sí, va a haber dolor, pero no te enfoques en eso. Un día el peor de los dolores se va a terminar cuando estemos delante de Él, y todo va a ser perfecto entonces. Mientras tanto no, ni el gozo es perfecto, ni el dolor es tan eterno. Entonces dice Pablo, matrimonios, no se claven en el matrimonio. Emociones, no te claves en las emociones. Vivimos en ese tiempo, ¿no? Yo hace unos meses, hace un año, yo creo, más de un año, platicando con mi hermano, le preguntaba acerca de Instagram, ¿no? En Instagram hay estas cosas, historias, que son pequeños videitos que se borran después de un tiempo. Y la verdad, yo no lo entiendo. ¿Cómo le sacas foto a algo y luego se borra? Así como, pues, o sea, según yo debería ser para guardarlo. Y mi hermano me decía, es que es la mentalidad del nuevo tiempo. Los nuevos, los jóvenes, no les importa el recuerdo, sino la experiencia. Por eso no hacen planes a largo plazo, no compran una casa, se van de viaje. Esa es la experiencia. Nosotros, los de antes, sí tenemos más. Ya con eso ya me salieron 3 canas cuando me dijo eso. Nosotros sí vivimos anclados no, mi casa, mi coche, mi música, mis películas, ¿no? Yo quiero mis VHS. Y los jóvenes dicen Netflix. Oye, pero al final del año, todo lo que pagaste no tienes nada. Sí, pero tienen la experiencia. Y ya es suficiente. Y el mundo vive así, en la experiencia, en la emoción. Y Pablo dice, tampoco te claves en eso. Disfruta la emoción que tengas. Si vas de viaje, disfrútalo, pero no es la meta. Verso 30 al final dice, por último, y los que compran como si no poseyesen. Las posesiones son el tercer tema de toda librería. Cómo tener dinero, cómo tener más, cómo progresar, cómo hacer un buen negocio. El mundo vive alrededor de eso. Entonces dice Pablo, ni el matrimonio, ni las emociones, ni las posesiones son la meta. Cristo es la meta donde deberían estar nuestros ojos. ¿Por qué? Jesús dijo, si buscas el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás será añadido. Las emociones, las posesiones, y si es el plan de Dios, también el matrimonio será añadido. Entonces Pablo dice nada más,
ten la perspectiva correcta. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja, sin angustia. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahora, esto es verdad por una cuestión sencilla de responsabilidades. El soltero tiene menos responsabilidades que el casado. El soltero pues no tiene que ver por nadie más, ¿no? Muchos solteros ven por su familia, ¿no? Por sus papás, pero son casos específicos. En general el soltero pues no tiene tanta responsabilidad. Y dice Pablo, es una razón más para que no te cases. Según yo, dice Pablo. Si no te casas, pues te puedes ir de misionero a la China y te pueden matar y no pasa nada. En cambio, si estás casado, no puedes hacer una cosa así, porque hay quien depende de ti. Entonces dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. Y te digo una cosa, así debe ser. Así debe ser. Si a mí como casado me dices, es que tú terminando la iglesia te vas con tu familia a tu casa. Sí, así debe ser. Y tal vez tú tendrías menos problemas en tu matrimonio si haces lo mismo. Porque eso debe ser. El casado debe buscar agradar a su esposa. Uno agrada a Dios viviendo en santidad de una manera, y la santidad se refleja de otra manera en el casado, en agradar a su esposa. Verso 34. Asimismo, dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo, aclara Pablo, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. O sea, si de todos modos tú eres soltero y dices, pero no, yo sí me voy a casar a fuerzas, Pablo dice, no pecas, tranquilo, o sea, no estoy poniéndote un lazo, estoy dándote un consejo. Esto es no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces, acércate al Señor, no es para impedirte, acércate al Señor y deja que Dios decida con quién te casas, en qué momento, etc. Verso 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya edad, o sea, ten en cuenta la cultura, una muchachita de 16 años, 17 años, ya debería estar casada en aquella cultura. Y representaba mucho que una mujer no tenga hijos. Entonces dice, ok, si piensas que no es lo correcto y que es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada, verso 39, está ligada por la ley mientras su marido vive. Y aquí es de donde nosotros entendemos que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Hay los mormones, por ejemplo, su matrimonio es por la eternidad. Ellos se casan y su matrimonio es para la eternidad. Aquí Pablo dice con claridad que el lazo matrimonial termina cuando uno de los cónyuges muere. La mujer está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ya es como si fuera soltera, puede casarse, nada más que, igual que el soltero, espera el tiempo que en el Señor venga tu esposo. Pero, dice Pablo, a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Hace unos meses, y ya con esto termino, una amiga estaba platicándome, es una señora mayor que yo, y me estaba platicando que un día platicando con su esposo le decía, si un día yo me muero, quiero que te cases, ¿no? Y ella agarra y le dice, ¿de qué me estás hablando? O sea, si un día tú te mueres, jamás me vuelvo a casar. Y no porque su matrimonio haya sido terrible, doloroso, una angustia y no se lo recomiendo a nadie, no, sino ella dice, ya me casé, ya tuve mis hijos ya están
en edad adulta, independientes, si un día enviudo, mi tiempo va a ser todo para servir a Dios. Como Ana, ¿te acuerdas de Ana? Que estaba en el templo desde que enviudó y estuvo por décadas sirviendo al Señor, a Dios a través del templo. Está en Lucas. Y en ese tiempo de servicio, ¿con quién crees que se topó? Un día Ana se topó con el Señor Jesucristo. Entonces vale la pena dedicarle tu vida al servicio de Dios. Entonces, déjame resumir. En la condición en la que tú estés, Dios quiere que le sirvas. No necesariamente servir en la iglesia, es una manera. Si quieres servirle, en tu boletín dice cómo. Pero servir a Dios en el llamado en el que Dios te hizo. No esperes. No, cuando ya sea mayor. No, ahora. Cuando me case. No, ahora. Ahora que tenga hijos. No, ahora. Cuando crezcan. Ahora. Hoy es el tiempo. Sirve al Señor en lo que Dios te ha llamado. No lo dejes pasar más. Si Dios te llama al matrimonio, gloria a Dios. Y si Dios te dice, no, quiero que tú seas mío, solamente mío, o mía, solamente mía, gloria a Dios también. De una y de otra manera podemos servir al Señor. Vamos a orar y vamos a celebrar la cena del Señor. Padre, gracias porque en tu llamado solo hay un llamado de amor a estar contigo. Y yo te ruego que cada uno de los que están aquí pueda escuchar eso. Como dice tu palabra, Señor, cada uno en el estado en el que está, que pueda responder a tu llamado. Sin importar la edad, la condición social, la condición económica, el estado civil, que cada uno pueda en verdad venir delante de ti y hacer tu voluntad. Porque como dice eso tu palabra, no se trata de la circuncisión o la incircuncisión, sino de guardar tus mandamientos. Que lo podamos hacer para agradarte porque hemos sido rescatados por la gracia que has tenido por nosotros. Y también te ruego por aquellos que están solteros, Señor. Si alguno tú lo estás llamando a permanecer así, dale fe, gozo para vivir así. Y si alguno tú lo estás llamando a esperar el esposo o la esposa, dale paciencia para mirar hacia tu rostro. Y en tu rostro, Señor, mientras mira en tus ojos, poder encontrar aquel o aquella con quien tú quieres formar una familia. La gloria para tu nombre, en el nombre de Cristo, Señor. Amén.